Christina Hansen tenía 32 años cuando ocurrió aquel día. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Spokane, Washington, donde el fregadero de la cocina emitía un chillido agudo cada vez que abría el grifo. Trabajaba en el Friendly Forks desde los 23 años, sirviendo desayunos y cenas con la misma sonrisa resistente, incluso cuando le dolían los pies y el salario apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Era madre soltera de Ryan, un niño de 10 años, curioso, dulce y sensible, que sabía más sobre empatía que cualquier adulto a su alrededor. Christina no tenía lujos ni tiempo libre. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol, con café instantáneo y uniforme planchado la noche anterior, y terminaban muchas veces pasada la medianoche, lavando platos en casa o respondiendo correos de trabajos freelance como cuidadora. Ella no se quejaba. No por falta de motivos, sino porque aprendió temprano que quejarse no cambiaba nada. El padre de Ryan desapareció antes incluso de la primera ecografía y su madre, Diane, dijo que eso era el precio por haber arruinado su propia juventud. Su hermano Jonathan se convirtió en el niño mimado de la familia, con sus trajes a medida, MBA en Stanford y amigos influyentes. Christina era la vergüenza discreta, mencionada con pesar en las cenas familiares. Cuando era mencionada, si no fuera por su padre, Peter, tal vez habría creído que realmente no valía nada. Él era el único que veía más allá de las apariencias. Un profesor jubilado, apasionado por los libros, que llamaba a Christina mi guerrera y que le leía historias a Ryan mientras luchaba contra el cáncer. Fue él quien creó un fondo educativo para su nieto, oculto de los demás, como un último acto de amor antes de partir. Aquella mañana de sábado, Christina ya sentía un nudo en el estómago antes incluso de levantarse de la cama. La fiesta de ascenso de Jonathan estaba programada para las 19:00, en un salón de eventos sofisticado en el centro de la ciudad. La invitación había llegado por correo electrónico, con un tono casi protocolar, como si la hubieran enviado por obligación. Pensó en rechazarla. Se inventó 1000 excusas mentalmente: dolor de cabeza, turno extra, falta de ropa adecuada. Pero algo en Ryan la hizo reconsiderar. El niño, que siempre preguntaba con brillo en los ojos sobre la parte de la familia rica, tenía la esperanza de ver un lado diferente de la historia. Christina no quería alimentar ilusiones, pero tampoco quería arrancárselas. Así que respiró hondo, cogió un vestido sencillo que guardaba para ocasiones especiales y se puso una sonrisa ensayada. Ryan estaba radiante, aunque llevaba zapatos que ya le apretaban un poco. Christina había ahorrado durante semanas para cortarle el pelo, y el niño se miraba al espejo con un orgullo tímido que ella conocía bien. Cuando llegaron al salón, el contraste fue inmediato. Coches importados en el aparcamiento, camareros uniformados, gente riendo a carcajadas con copas de cristal en la mano. Christina apretó con firmeza la mano de su hijo y entró. El salón era amplio, decorado en tonos azul y dorado, con enormes arreglos florales y una banda en directo tocando jazz moderno. Reconoció algunos rostros de la infancia que pasaron junto a ella como si fuera invisible. La sensación de estar desplazada era tan intensa como física, pero Christina levantó la cabeza, no por orgullo, sino por supervivencia. Jonathan apareció en el centro de la fiesta como un anfitrión de telenovela, rodeado de sonrisas artificiales y saludos interesados. Estaba impecable con un traje a medida y llevaba un reloj que valía más que el coche de Christina. Cuando la vio, frunció el ceño por un segundo, ese tipo de expresión que intenta parecer neutral, pero delata desprecio, y luego se acercó a ella con un entusiasmo fingido. «Christina, qué bueno que viniste y trajiste a Ryan, ¿verdad?», dijo, agachándose para estrechar la mano de su sobrino como si saludara al hijo del portero. Christina mantuvo el tono tranquilo, pero ya sentía la garganta reseca. Sabía que eso era solo el comienzo.
La madre, Diane, apareció poco después, envuelta en un perfume caro y con un collar de perlas innecesariamente llamativo. «Ah, ¿de verdad viniste?», comentó, como quien se sorprende al ver a alguien que en realidad no fue invitado. La miró de arriba abajo, primero a Cristina y luego a Ryan, con una sonrisa glacial. «Espero que se porte bien. Este tipo de ambiente es nuevo para ustedes, ¿no?», soltó, en un tono que mezclaba sarcasmo y lástima. Ryan apretó aún más la mano de su madre, y Cristina solo sonrió con los labios, sin responder. Eso no era novedad. El desprecio era casi la lengua materna en su familia, y ella había aprendido a sobrevivir sin traductor. Cristina intentó mantener la compostura mientras se desplazaba con Ryan hasta una de las mesas laterales más apartada del centro de atención. Sentía miradas atravesando su vestido sencillo, que a pesar de estar limpio y bien planchado, desentonaba con los brillos, tacones altos y trajes italianos de alrededor. Tomó un vaso de agua con gas y ofreció jugo a su hijo, que miraba alrededor con una mezcla de fascinación e incomodidad. «Mamá, ¿por qué la abuela no te quiere?», susurró Ryan, bajito, como si aquel ambiente exigiera confidencias. Cristina tragó saliva. Quería decir tantas cosas, quería proteger a su hijo de esa amarga verdad, pero solo respondió con una sonrisa tensa. «Ella ve el mundo de una manera diferente, cariño, pero eso no define quiénes somos, ¿de acuerdo?». El micrófono se encendió con un pitido agudo, y todas las miradas se volvieron hacia el escenario al fondo del salón. Jonathan subió con la seguridad de quien sabe que es admirado, seguido de aplausos protocolares. El maestro de ceremonias lo presentó como el nuevo director senior del área estratégica de inversiones de Hansford & Lewis, y la audiencia reaccionó con entusiasmo. Jonathan pronunció un discurso con frases aprendidas sobre meritocracia, disciplina y sacrificios, ignorando convenientemente que había sido apadrinado desde su primera pasantía por el mejor amigo de su padre. Cuando estaba a punto de concluir, hizo una pausa y miró directamente a Cristina y a Ryan. El salón quedó en silencio. «Por cierto, veo que mi hermana Cristina está aquí hoy con su hijito. Es un placer ver que, aún fuera del mundo corporativo, has encontrado una vocación. Al fin y al cabo, servir a los demás también es una forma de liderazgo, ¿no creen? Y, quién sabe, si alguien necesita una ayudita extra, ella está disponible, empleada con hijo incluido». La audiencia soltó algunas risas ahogadas, pero el daño ya estaba hecho. Cristina se quedó paralizada un instante sin saber si levantarse, si responder, si llorar. Ryan, por otro lado, no pudo contener las lágrimas. Sus ojos se llenaron de dolor y vergüenza, y apretó el brazo de su madre como si quisiera esconderse dentro de ella. Cristina sintió una rabia profunda crecer en su interior, no la rabia impulsiva, sino aquella que nace del cúmulo de años de desprecio, de silencios forzados, de tragar humillaciones para proteger a un hijo. Quiso tomar a Ryan de la mano e irse, pero sintió que, si lo hacía, estaría confirmando exactamente lo que esperaban de ella, que no tenía lugar allí. Entonces respiró hondo, se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y dijo con firmeza: «Tú eres mi orgullo. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Vamos a pasar por esto juntos, como siempre lo hemos hecho». El salón pareció volverse aún más asfixiante, como si el aire se hubiera drenado junto con la dignidad de Cristina. Pero entonces, un sonido inesperado resonó por los altavoces. El micrófono, aún encendido, fue retomado por una voz femenina, firme y sorprendentemente segura. «Perdonen la interrupción, pero creo que ya es hora de acabar con esta farsa». Era Tiffany, la prometida de Jonathan, con un vestido verde esmeralda que contrastaba con la expresión dura de su rostro. Todos se volvieron sorprendidos. Jonathan intentó reír y extender la mano hacia ella, pero ella se apartó. «¿Saben?
Pasé años intentando ignorar el lado de tu familia que siempre me incomodó. La arrogancia, la soberbia, esa necesidad constante de humillar a quien no cumple los estándares elitistas que ustedes mismos crearon. Pero hoy, aquí, me quedó claro que no hay marcha atrás. Cristina abrió los ojos de par en par, confusa, mientras Tiffany bajaba del escenario y se dirigía hacia ella. La multitud susurraba, conmocionada, pero Tiffany hizo caso omiso. Se detuvo frente a Cristina y Ryan, se arrodilló ante el niño y dijo: «Tú eres mucho mejor que cualquiera de los que están aquí dentro. ¿Y tu madre? Tu madre me salvó la vida cuando nadie más cuidaba de mí». Ryan parpadeaba, tratando de entender. Cristina permanecía inmóvil, con el corazón acelerado. Tiffany se volvió hacia el público. «Esta mujer cuidó de mi abuela, Helen Brown, durante casi 2 años, con cariño, paciencia, respeto. Cuando mi abuela tuvo los peores días, fue Cristina quien la bañó, quien le cantó para que durmiera, quien secó sus lágrimas. Y cuando yo estaba perdida, ella me escuchó, me aconsejó, me trató como nadie de mi propia casa lo hacía. Ella me vio, de verdad». El silencio en el salón era absoluto. Tiffany respiró hondo y añadió: «Por eso, a partir de ahora, me niego a ser parte de cualquier familia que trate con desprecio a alguien como ella. Jonathan, la boda está cancelada. Y para todos ustedes aquí presentes, lo dejo claro. Tal vez tengan títulos, cargos y contactos, pero no tienen la menor idea de lo que significa ser un ser humano decente». Devolvió el micrófono a la mesa del DJ y regresó junto a Cristina. El rostro de Jonathan se había vuelto pálido. Diane estaba boquiabierta, sin reaccionar. Algunas personas intentaron contener sonrisas nerviosas, otras simplemente bajaron la mirada. Cristina sentía todo el cuerpo temblar, pero se mantuvo erguida. Aún le costaba procesar lo que acababa de suceder. Tiffany tomó la mano de Cristina y habló en voz baja. «Perdóname por no haber hecho esto antes. No mereces pasar por esto. Nunca lo mereciste». Ryan todavía tenía los ojos húmedos, pero ahora miraba a Tiffany como si fuera una heroína de película. Cristina no respondió de inmediato, solo asintió, con los ojos vidriosos, sintiendo cómo un nudo antiguo se deshacía en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se había levantado por ella, y eso lo cambiaba todo. Al salir del evento, el ambiente era de dispersión incómoda. La gente se miraba entre sí, evitando el contacto visual con Cristina, como si la vergüenza ajena pudiera ser contagiosa. Jonathan se quedó parado junto a la barra improvisada, mirando el fondo de un vaso que ya le habían rellenado 2 veces en menos de 15 minutos. Diane intentaba mantener una postura altiva, pero sus ojos delataban la humillación. Tiffany caminaba al lado de Cristina y Ryan, quien ahora sostenía con firmeza las manos de ambas, una a cada lado, como si, en ese simple gesto, estuviera creando una nueva familia. Al llegar al aparcamiento, Tiffany se detuvo y se volvió hacia Cristina. «Si quieres, te llevo a casa. O, si te apetece, podemos hablar, ahora, sobre algo que llevo demasiado tiempo pensando». Cristina dudó unos segundos. Le dolía la cabeza por todo lo ocurrido, pero había algo en la expresión de Tiffany que no era lástima, era admiración. Se sentaron en una cafetería abierta las 24 horas a unas pocas calles de distancia. Ryan recibió un batido de fresa y con los auriculares puestos parecía absorto en su propio mundo. Una huida silenciosa, tal vez una forma de protegerse. Tiffany fue directo al grano. «¿Recuerdas la época con mi abuela? Yo estaba en un momento pésimo, lo sabes. Depresión, ansiedad, falta de perspectivas. Tú fuiste la única que no fingió no verme. Me animaste, me diste libros, me escuchaste sin juzgar, me salvaste más que a mi abuela, me salvaste a mí también». Cristina sonrió, tímida. «Solo hice lo que creí correcto», respondió. Tiffany continuó, ahora más animada. «Desde entonces pienso, ¿por qué personas como tú no están al mando?
Gente que realmente se preocupa, que trabaja con ética, que entiende lo que es la necesidad de verdad. Tengo un fondo guardado que recibí de mi abuela. Siempre quise invertir en algo con propósito y pensé, ¿y si creamos una empresa juntas? De cuidados a personas mayores, de servicios domésticos. Algo con tu nombre, tu experiencia, tu visión. Cristina abrió los ojos, entre sorpresa y desconfianza. Tiffany, yo soy solo una camarera. Apenas tengo tiempo, currículum, contactos. Tiffany la interrumpió sonriendo. Tú tienes lo más importante: confianza, carácter y una reputación que vale oro. Y yo tengo el resto: dinero, estructura, personas que confían en mí. Podemos hacerlo, y hacerlo bien. Cristina miró a Ryan, que ahora dormía apoyado en la ventana de la cafetería. Pensó en todas las veces que dudaron de ella, en todas las puertas que se cerraron antes siquiera de que ella llamara. Aquella propuesta no era solo una idea de negocio, sino una oportunidad de empezar de nuevo sin tener que esconderse. Si es para hacerlo con respeto, a nuestra manera, acepto, respondió, con voz baja pero firme. Tiffany extendió la mano por encima de la mesa. Cristina la estrechó. La asociación quedó sellada. Las semanas siguientes fueron una mezcla de miedo y entusiasmo. Cristina dividía sus turnos en el Friendly Forks, con reuniones improvisadas con Tiffany, generalmente en la mesa de la cocina, entre cuadernos de notas, hojas de cálculo impresas y vasos de café. Tiffany se encargaba de la parte burocrática, la investigación de mercado y el registro legal de la empresa. Cristina, por su parte, se sumergía en la creación de los servicios. ¿Qué ofrecerían? ¿Cómo garantizar calidad sin perder la humanidad? El nombre surgió casi por casualidad, cuando Ryan entró en la sala sosteniendo una de las fotos antiguas de la abuela de Tiffany y dijo: «Ella también nos cuidaba, ¿verdad?». Ahí nació Brown Housekeeping Services, un homenaje silencioso a Helen Brown, pero también un símbolo de cuidado y respeto. Cristina utilizó su experiencia práctica para estructurar un modelo de servicio que respetara tanto a los clientes como a los profesionales. Insistió en que las cuidadoras y empleadas tuvieran contrato, salario digno y jornada laboral justa. «Nadie va a vivir lo que yo viví», decía, anotándolo todo en su cuaderno azul. Tiffany, con su red de contactos, gestionó alianzas con médicos, fisioterapeutas y pequeñas clínicas que pudieran derivar pacientes en recuperación. Al principio solo tenían una clienta, una señora llamada Norma que vivía sola y mostraba los primeros signos de Alzheimer. Cristina se encargó personalmente de las primeras visitas. Cuando Norma la llamó hija, agarrando su mano con fuerza, Cristina supo que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, el boca a boca empezó a funcionar. La ética, la delicadeza en el trato con los mayores, la honestidad en el presupuesto, todo aquello que para las grandes empresas resultaba banal, se convirtió en el diferencial de Brown. En 3 meses, ya tenían 5 empleadas contratadas. En 6, abrieron una pequeña oficina en el barrio de Garland. Cristina salía del restaurante al final de la noche, con las piernas doloridas, pero ahora con un brillo en los ojos. Por primera vez en años, no estaba solo sobreviviendo, sino construyendo. Ryan notó el cambio. Empezó a contar con orgullo a sus compañeros de escuela que su madre era dueña de una empresa. «Ayuda a los viejitos», decía, con el pecho inflado. Pero el ascenso también trajo desafíos. Cristina sufrió intensas crisis de inseguridad, sobre todo en las entrevistas con nuevos clientes. A veces se quedaba en blanco, sudaba, olvidaba palabras simples. Tiffany la apoyaba con paciencia. «Sabes más que cualquier ejecutivo de oficina. Solo necesitas creer en ello». Hubo noches de llanto silencioso, miedo al fracaso, al decepcionar a su hijo. Aún resonaba en su mente la voz de su madre diciéndole que nunca sería nadie. Pero cada nuevo contrato, cada agradecimiento sincero de una familia atendida,
Cada sonrisa de un anciano con el cabello peinado y la comida servida con cariño reforzaban algo que Cristina empezaba por fin a creer. Ella merecía estar allí. Era capaz. El giro más simbólico ocurrió un martes cualquiera, cuando Cristina recibió un correo inesperado. El remitente era una institución de atención a mayores que buscaba una colaboración permanente con empresas de confianza para servicios de acompañamiento, higiene y apoyo doméstico. Alguien había recomendado a Brown Housekeeping Services. Cristina leyó el mensaje 2 veces antes de creer que era real. El nombre de la responsable de la derivación aparecía al final del correo, la doctora Lucia Feldman, la médica que acompañó a Helen Brown hasta sus últimos días. Cristina lloró sola en la sala, sentada en el sofá con el portátil en el regazo, en silencio. No era solo un contrato, sino el reconocimiento de un camino que empezaba a tener sentido. Llamó a Tiffany y ambas se abrazaron como si compartieran un secreto precioso. Sin embargo, no todo florecía por igual. Jonathan, tras el escándalo de la fiesta, vio su imagen corporativa desplomarse. La empresa para la que trabajaba lo apartó temporalmente para reorganizar la imagen institucional, y los comentarios en los pasillos hablaban de un posible descenso de puesto. Incapaz de lidiar con la pérdida de estatus, empezó a beber con más frecuencia. Amigos se distanciaron, cesaron las invitaciones, y Diane, por primera vez, experimentó el silencio social que ella misma había impuesto a los demás. Intentó retomar contacto con Cristina, enviando mensajes que mezclaban arrepentimiento, orgullo herido y una torpe petición de reconciliación. «Sabes que todo lo que hice fue por tu bien. Siempre fuiste tan sensible», escribió, como si las ofensas del pasado hubieran sido simples malentendidos. Cristina leyó cada palabra con calma y decidió no responder. Sabía que el perdón no exige convivencia. Entendía que algunas heridas cicatrizan, pero dejan cicatrices que sirven de recordatorio. Por primera vez se sentía con derecho a elegir con quién compartir su paz, y en ese momento su paz eran Ryan, Tiffany, las mujeres que ahora trabajaban con ella y los mayores que la recibían con sonrisas e historias de un pasado que el mundo parecía haber olvidado. Creó un grupo de apoyo entre las empleadas, organizando círculos de conversación sobre autoestima, enfrentamiento a la violencia doméstica y derechos laborales. Utilizaba su propia trayectoria como ejemplo, no para vanagloriarse, sino para demostrar que es posible resistir. No nacimos para callarnos ni para aguantarlo todo en silencio. Nacimos para vivir con dignidad, decía en una de las reuniones, con la voz entrecortada pero firme. Cristina miró a Ryan, que ahora dormitaba recostado contra la ventana de la cafetería. Pensó en todas las veces que dudaron de ella, en todas las puertas que se cerraron antes siquiera de que ella llamara. Aquella propuesta no era solo una idea de negocio, sino una oportunidad de empezar de nuevo sin tener que esconderse. Si es para hacerlo con respeto, a nuestra manera, acepto, respondió con voz baja pero firme. Tiffany extendió la mano por encima de la mesa. Cristina la estrechó. La asociación quedó sellada. Las semanas siguientes fueron una mezcla de miedo y entusiasmo. Cristina repartía sus turnos en el Friendly Forks, con reuniones improvisadas con Tiffany, generalmente en la mesa de la cocina, entre cuadernos de notas, hojas de cálculo impresas y vasos de café. Tiffany se encargaba de la parte burocrática, la investigación de mercado y el registro legal de la empresa. Cristina, por su parte, se sumergía en la creación de los servicios, qué ofrecerían, cómo garantizar calidad sin perder la humanidad. El nombre surgió casi por casualidad, cuando Ryan entró en la sala sosteniendo una de las fotos antiguas de la abuela de Tiffany, y dijo, «Ella también nos cuidaba, ¿verdad?». Así nació Brown Housekeeping Services, un homenaje silencioso a Helen Brown,
pero también un símbolo de cuidado y respeto. Cristina utilizó su experiencia práctica para estructurar un modelo de servicio que respetara tanto a los clientes como a los profesionales. Insistió en que las cuidadoras y empleadas tuvieran contrato, salario digno y jornada laboral justa. «Nadie va a vivir lo que yo viví», anotaba en su cuaderno azul. Tiffany, con su red de contactos, gestionó alianzas con médicos, fisioterapeutas y pequeñas clínicas que pudieran derivar pacientes en recuperación. Al principio, solo tenían una clienta, una señora llamada Norma, que vivía sola y mostraba los primeros signos de Alzheimer. Cristina se encargó personalmente de las primeras visitas. Cuando Norma la llamó hija, agarrando su mano con fuerza, Cristina supo que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, el boca a boca empezó a funcionar. La ética, la delicadeza en el trato con los mayores, la honestidad en el presupuesto. Todo aquello que para las grandes empresas resultaba banal se convirtió en el diferencial de Brown. En 3 meses ya tenían 5 empleadas contratadas. En 6 abrieron una pequeña oficina en el barrio de Garland. Cristina salía del restaurante al final de la noche, con las piernas doloridas, pero ahora con un brillo en los ojos. Por primera vez en años, no estaba solo sobreviviendo, sino construyendo. Ryan notó el cambio. Empezó a contar con orgullo a sus compañeros de escuela que su madre era dueña de una empresa. «Ayuda a los viejitos», decía, con el pecho inflado. Pero el ascenso también trajo desafíos. Cristina sufrió intensas crisis de inseguridad, sobre todo en las entrevistas con nuevos clientes. A veces se quedaba en blanco, sudaba, olvidaba palabras simples. Tiffany la apoyaba con paciencia. «Sabes más que cualquier ejecutivo de oficina. Solo necesitas creer en ello». Hubo noches de llanto silencioso, miedo al fracaso, al decepcionar a su hijo. Aún resonaba en su mente la voz de su madre, diciéndole que nunca sería nadie. Pero cada nuevo contrato, cada agradecimiento sincero de una familia atendida, cada sonrisa de un anciano con el cabello peinado y la comida servida con cariño, reforzaban algo que Cristina empezaba, por fin, a creer. Ella merecía estar allí. Era capaz. El giro más simbólico ocurrió un martes cualquiera, cuando Cristina recibió un correo inesperado. El remitente era una institución de atención a mayores que buscaba una colaboración permanente con empresas de confianza para servicios de acompañamiento, higiene y apoyo doméstico. Alguien había recomendado a Brown Housekeeping Services. Cristina leyó el mensaje 2 veces antes de creer que era real. El nombre de la responsable de la derivación aparecía al final del correo. La doctora Lucia Feldman, la médica que acompañó a Helen Brown hasta sus últimos días. Cristina lloró sola en la sala, sentada en el sofá con el portátil en el regazo, en silencio. No era solo un contrato, sino el reconocimiento de un camino que empezaba a tener sentido. Llamó a Tiffany y ambas se abrazaron como si compartieran un secreto precioso. Sin embargo, no todo florecía por igual. Jonathan, tras el escándalo de la fiesta, vio su imagen corporativa desplomarse. La empresa para la que trabajaba lo apartó temporalmente para reorganizar la imagen institucional, y los comentarios en los pasillos hablaban de un posible descenso de puesto. Incapaz de lidiar con la pérdida de estatus, empezó a beber con más frecuencia. Amigos se distanciaron, cesaron las invitaciones, y Diane, por primera vez, experimentó el silencio social que ella misma había impuesto a los demás. Intentó retomar contacto con Cristina, enviando mensajes que mezclaban arrepentimiento, orgullo herido y una torpe petición de reconciliación. «Sabes que todo lo que hice fue por tu bien. Siempre fuiste tan sensible», escribió, como si las ofensas del pasado hubieran sido simples malentendidos. Cristina leyó cada palabra con calma y decidió no responder. Sabía que el perdón no exige convivencia. Entendía que algunas heridas cicatrizan,
pero dejan cicatrices que sirven de recordatorio. Por primera vez se sentía con derecho a elegir con quién compartir su paz. Y en ese momento su paz eran Ryan, Tiffany, las mujeres que ahora trabajaban con ella y los mayores que la recibían con sonrisas e historias de un pasado que el mundo parecía haber olvidado. Creó un grupo de apoyo entre las empleadas, organizando círculos de conversación sobre autoestima, enfrentamiento a la violencia doméstica y derechos laborales. Utilizaba su propia trayectoria como ejemplo, no para vanagloriarse, sino para demostrar que es posible resistir. No nacimos para callarnos ni para aguantarlo todo en silencio. Nacimos para vivir con dignidad, decía en una de las reuniones, con la voz entrecortada pero firme. Ryan crecía observando cada detalle. Cristina se dio cuenta cuando lo escuchó, sin querer, explicándole a un amigo de la escuela que la dignidad es cuando no dejamos que nadie nos trate como basura, aunque sea de nuestra propia familia. Eso la conmovió de un modo irreversible. Era como si todo el dolor que ella había enfrentado se hubiera transformado en sabiduría viva, transmitida en pequeñas semillas. La madre que un día lloraba escondida en el baño para que su hijo no la oyera, ahora caminaba a su lado con orgullo, no por el cargo que tenía, sino por la historia que había construido paso a paso con sus propias manos. Un sábado por la mañana, mientras organizaba carpetas en la pequeña sede de la empresa, Cristina recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado temblaba, pero era familiar. «Cristina, soy yo, Jonathan». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder con un simple «Hola». Él vaciló. Luego continuó. «Yo estoy mal. No quería llamar, pero me estoy hundiendo. Me despidieron de forma definitiva. Lo he perdido todo. Necesito hablar con alguien que aún me vea como persona». Cristina no sabía qué sentir. La humillación de la fiesta aún estaba fresca en su memoria, pero al mismo tiempo había un dolor sincero en la voz de su hermano. Respiró hondo. «Te escucho, Jonathan, pero ya no me voy a empequeñecer para caber en tu mundo». Él guardó silencio unos segundos más, luego dijo solo, «Es más de lo que merezco». Y colgó. No se lo contó a nadie, no por miedo o vergüenza, sino porque entendió que ciertos momentos pertenecen solo al recuerdo. Fue ese día cuando tuvo la certeza de que la superación no consistía en vencer a los demás, sino en no perderse a sí misma. Cristina ya no sentía odio. Lo que había ahora era una conciencia clara de que durante años había intentado encajar en una familia que no valoraba su esencia, y estaba bien. Ella había construido otra cosa, un lugar donde era vista, escuchada y respetada, un espacio donde mujeres como ella encontraban voz. A la semana siguiente llevó a Ryan a visitar el terreno que Tiffany estaba negociando para ampliar la empresa. «Aquí será la nueva sede», le dijo mientras el niño corría por el espacio vacío con los brazos abiertos como si volara. El nuevo edificio no era grande, pero tenía ventanas amplias, paredes claras y espacio suficiente para salas de atención, administración y una pequeña área de convivencia para las empleadas. Cristina se aseguró de que cada detalle estuviera pensado con cuidado, desde la silla cómoda en la recepción hasta el tablón de anuncios con fotos de las empleadas y clientes sonriendo. Quería que todos supieran, ese lugar fue hecho con esfuerzo, empatía y verdad. El día de la inauguración sostuvo el micrófono con las manos sudorosas pero firmes. La sala estaba llena, Tiffany a su lado, Ryan en la primera fila, sosteniendo un ramo improvisado de flores. «Nunca imaginé que estaría aquí algún día», empezó Cristina. «Durante mucho tiempo me hicieron creer que yo era un error, que lo que hacía no tenía valor. Pero hoy, mirando cada rostro aquí, veo que nunca estuve equivocada. Solo necesité encontrar el lugar correcto para florecer». Los aplausos llenaron el espacio. Tiffany lloraba sin vergüenza. Ryan se levantó y fue hacia su madre, abrazándola con fuerza como hacía cuando era pequeño.
Y en ese abrazo, Cristina lo comprendió todo. La verdadera victoria no era ser aceptada por quienes la rechazaron, sino construir una vida donde el amor, la dignidad y el coraje fueran los pilares. Meses después, en una fría tarde de otoño, Cristina cogió una caja antigua que estaba guardada en lo alto del armario de su habitación. Dentro había cartas de su padre, fotos descoloridas, pequeños dibujos que Ryan hacía cuando era más pequeño, y una carta aún sellada. Era de Peter Hansen, escrita semanas antes de su muerte. Cristina nunca tuvo el valor de abrirla. Se sentó al borde de la cama, con los ojos vidriosos, y rompió el sobre con cuidado. La caligrafía temblorosa de su padre llenaba la página. Mi querida hija, sé que cuando leas esto tal vez yo ya no esté aquí, pero si hay algo que debo dejarte, además del fondo para Ryan, es la certeza de que eres el alma más fuerte y hermosa que he conocido. Nunca permitas que el mundo te convenza de lo contrario. Ellos no conocen tu coraje, tu luz. Yo lo veo, siempre lo vi, y espero que algún día tú también lo veas. Cristina apretó la carta contra el pecho, como si con ese gesto pudiera retroceder el tiempo. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Su padre había creído en ella cuando ni ella misma podía. Esa carta era el último empujón que le faltaba para cerrar un ciclo. Al día siguiente pidió el día libre. Llevó a Ryan al colegio, pasó por el supermercado, compró flores sencillas y tomó el autobús hasta el cementerio donde yacía Peter. El viento era helado, pero el cielo despejado. Caminó hasta la tumba de su padre y se arrodilló. «Papá, lo logré. No todo, aún no, pero logré levantarme. Logré mirarme al espejo sin culparme. Logré que Ryan creciera orgulloso de la madre que tiene. Logré no hundirme». Permaneció allí un tiempo, hablándole en voz baja. Le contó sobre Tiffany, sobre la empresa, sobre la sonrisa de las señoras a las que ahora cuidaba. Le dijo que aún extrañaba la forma en que él llamaba a Ryan hijo de oro. Le contó que Jonathan había llamado y que eso ya no dolía, que Diane había mandado mensajes, pero que ella, Cristina, ya no sentía necesidad de buscar aprobación, que había comprendido, por fin, que los lazos de sangre no valen más que el respeto mutuo. Papá, me diste fuerza incluso después de irte, y prometo que haré lo mismo por Ryan cada día mientras respire. Dejó las flores junto a la lápida, se levantó y respiró hondo. El frío ahora parecía menos agresivo, como si el mundo por un instante se hubiera detenido para escucharla. Cristina regresó a casa y encontró a Ryan recostado en el sofá, leyendo el mismo libro que su abuelo le leía cuando era pequeño, El Principito. «¿Recuerdas esto, mamá?», preguntó, mostrando la dedicatoria escrita por Peter en la portada. Cristina sonrió y se sentó a su lado. «Lo recuerdo. Él decía que este libro era para quienes nunca olvidan cómo es sentir de verdad». Ryan apoyó la cabeza en el regazo de su madre y respondió: «Creo que por eso te gustaba tanto. Ustedes se parecían». A finales de ese mes, Tiffany la invitó a una cena sencilla en su casa. Era el cumpleaños de Helen Brown, quien, de estar viva, habría cumplido 90 años. «Quería que ella viera lo que hemos construido», dijo Tiffany mientras preparaba un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, el favorito de su abuela. Cristina llegó con Ryan y una pequeña caja en las manos. Dentro había una fotografía antigua. Helen, sentada en el sillón, con Cristina a su lado, y Tiffany, aún adolescente, al fondo, sonriendo tímidamente. Era la única imagen que las tres tenían juntas. Tiffany sostuvo la foto con cuidado, emocionada. «Esta va a la recepción de la nueva sede. Fue nuestra semilla». Cristina asintió, sintiendo que esa cena era más que un homenaje. Era un hito silencioso de una nueva línea familiar, construida sin apellidos famosos, pero con afecto real. Durante la comida, entre conversaciones sobre planes de expansión y nuevas contrataciones, Tiffany preguntó:
¿Has pensado en contar tu historia públicamente? Hay tanta gente que se inspira en ti, Cristina. Mujeres que están donde tú estuviste, que creen que no tienen salida. Cristina reflexionó un momento. Nunca se había visto como inspiración. Aún se veía como alguien en proceso, en reconstrucción. Pero comenzó a darse cuenta de que su vivencia podía ser puente para otras mujeres. Empezó a escribir textos cortos, relatos sinceros sobre maternidad monoparental, precariedad, rechazo familiar y cómo todo eso coexistía con dignidad y afecto. Publicaba de forma discreta, casi como un desahogo, pero pronto empezó a recibir mensajes de desconocidas. Describiste mi vida. Gracias por hacerme sentir menos sola. Ojalá tuviera tu valor. Esos mensajes la impactaron más que cualquier reconocimiento financiero o institucional. Cristina entendió con el tiempo que su mayor logro no era el CNPJ de la empresa ni el número creciente de clientes, sino la libertad de existir sin pedir disculpas por ser quien era. La libertad de decir no, de elegir sus vínculos, de ser ejemplo para su hijo no con discursos, sino con acciones. Comenzó a ser invitada a hablar en encuentros comunitarios, círculos de conversación y eventos de pequeñas emprendedoras. Siempre decía lo mismo: aquí no hay superheroína, solo gente común intentando no hundirse y ayudándose a flotar cuando se puede. El público reía, aplaudía, pero ella sabía que era verdad. Nadie necesita ser extraordinario para merecer respeto. Ryan, ahora con 11 años, empezaba a desarrollar un agudo sentido de la justicia. Escribió una redacción en la escuela sobre la profesión que admiraba y eligió empresaria cuidadora. Cuando la maestra preguntó qué era eso, él respondió: es alguien que construye cosas para ayudar a los demás y cuida de las personas que nadie más quiere cuidar. Cristina recibió una copia de la redacción por la coordinación con una nota a mano. Tienes un hijo increíble y claramente tiene una madre que le enseña con el ejemplo. Ella guardó esa nota como guardaba las cartas de su padre, en silencio, con gratitud y un orgullo que ya no necesitaba esconder. Con el tiempo, Brown Housekeeping Services dejó de ser solo un servicio doméstico. Se convirtió en un referente en el barrio, no solo por la calidad del trabajo, sino por el impacto humano que promovía. Cristina empezó a ser contactada por organizaciones sociales locales para colaboraciones e incluso por universidades que querían entender cómo un negocio pequeño lograba unir rentabilidad con propósito. Pero ella nunca perdió sus raíces. Seguía visitando a clientes antiguos. Hacía cuestión de tomar café con las empleadas en los descansos y nunca dejaba de atender el teléfono de la empresa, incluso fuera de horario. Nunca voy a olvidar de dónde vengo, repetía con frecuencia. Y no era solo un discurso, era el cimiento de lo que había construido. Una de esas mañanas, Diane apareció en la puerta del nuevo despacho. Cristina la vio desde la ventana, sosteniendo un bolso caro y con un abrigo beige que claramente no combinaba con el clima cálido de ese día. Bajó a la recepción, recelosa. No sentía rabia, sino un cierto cansancio emocional, como si aquella visita fuera la repetición de algo antiguo que ya no le pertenecía. «Hola, mamá». Diane pareció incómoda, sin saber si ofrecer un abrazo o dar la mano. No hizo ni lo uno ni lo otro, solo dijo: «Quería ver cómo estás y conocer el lugar». Cristina asintió con la cabeza sin sonreír. La invitó a entrar, le mostró la sala de reuniones, los tableros con fotos de clientes, la estantería con los libros de su padre. Diane tocó el marco de una de las fotos y guardó silencio unos segundos. «Tu padre estaría orgulloso, de verdad», dijo con voz baja. Cristina respiró hondo. «Ya lo estaba», respondió, y por un instante hubo un silencio denso entre las dos, no de incomodidad, sino de comprensión tardía. Diane miró a su alrededor y luego a su hija. «Me equivoqué mucho contigo.
No sabía cómo manejar el hecho de que elegiste un camino diferente al que yo imaginaba. Pero no significa que no me importaras. Solo no sabía demostrarlo. Cristina escuchó, pero no intentó llenar el silencio con una reconciliación inmediata. Sabía que esas disculpas no borraban lo vivido. Y estaba bien. Algunas cosas no se borran. Lo que podía elegir era qué hacer con ello de ahora en adelante. «Gracias por venir», dijo con gentileza firme. Diane asintió, y por primera vez se fue sin hacer comentarios pasivo-agresivos, sin criticar el atuendo de su hija, sin comparar a nadie con nadie. Cristina subió de nuevo a su oficina con la sensación de que, aunque ese lazo aún existiera, ya no dominaba la narrativa de su vida. Ella había reescrito su propia historia, con sus propias palabras. Al regresar a casa, encontró a Ryan recostado en el sofá, leyendo el mismo libro que su abuelo le leía cuando era pequeño, El Principito. «¿Recuerdas esto, mamá?», preguntó, mostrando la dedicatoria escrita por Peter en la portada. Cristina sonrió y se sentó a su lado. «Lo recuerdo. Él decía que este libro era para quienes nunca olvidan cómo es sentir de verdad». Ryan apoyó la cabeza en el regazo de su madre y respondió: «Creo que por eso te gustaba tanto. Ustedes se parecían». A finales de año, Cristina decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo: visitar la tumba de Helen Brown junto a Tiffany. La abuela de su socia no fue solo una anciana a quien cuidó, sino, en muchos momentos, un refugio silencioso. Helen le ofrecía té, escuchaba sus historias y decía frases sencillas que resonaban durante días como: «A veces, el amor más verdadero viene de quien no tiene ninguna obligación de amarnos». En el camino al cementerio, Tiffany conducía en silencio, sosteniendo un pequeño ramo de flores frescas. Cristina llevaba una carta doblada en 4 partes, escrita a mano. «Nunca le escribí. Creo que no logré despedirme como debía», dijo. Tiffany asintió con los ojos vidriosos. Al llegar se sentaron una al lado de la otra, sin prisa. La tumba de Helen estaba limpia, con una placa que decía: «Amada abuela, luz constante hasta el final». Cristina leyó la carta en voz baja. Hablaba sobre la empresa, del impacto que el ejemplo de Helen había tenido en su vida y en la de tantas otras mujeres. Mencionaba a Ryan, el orgullo de verla crecer con sensibilidad y fortaleza. Y hablaba también del dolor, del rechazo, de la soledad que parecía eterna y de la reconstrucción que había comenzado precisamente allí, en esa casa, en esas conversaciones vespertinas entre tazas de té y manos arrugadas. Cuando terminó de leer, Tiffany apoyó la cabeza en el hombro de Cristina. Permanecieron allí un buen rato, en silencio. No hacía falta más. A veces la presencia adecuada basta. De regreso, se detuvieron a almorzar en un restaurante pequeño, de esos que casi pasan desapercibidos en la rutina diaria. Cristina miraba a su alrededor y veía a otras mujeres como ella, dependientas con ojeras, madres solteras intentando mantener a sus hijos en silencio, señoras cuidando de sus nietos. «Somos invisibles, ¿no?», comentó, sin amargura, solo con la lucidez de quien lo ha sentido en carne propia. Tiffany respondió sin dudar: «Lo éramos, ya no». Cristina sonrió, y por primera vez sintió que esa invisibilidad había sido realmente rota, no porque el mundo cambiara, sino porque ella se negó a seguir borrándose. Al llegar a la sede de la empresa, encontraron un sobre la mesa de recepción. Era de la escuela de Ryan. Dentro había una carta de la maestra y un dibujo hecho por él. 3 figuras de la mano con los nombres Mamá, Tiffany y yo, escritos con letra infantil. En el pie, en letras grandes y torcidas, escribió: «Familia es quien nos cuida». Cristina sintió los ojos llenarse de lágrimas otra vez. Tiffany leyó y lo abrazó sin decir nada. No hacía falta explicación. Esa frase, tan simple y genuina,
resumía todo lo que ella había pasado años tratando de entender. Meses después, Cristina fue invitada a dar una charla en un centro comunitario de la ciudad. El tema era dignidad en el trabajo y maternidad soltera, y ella casi la rechazó. Todavía sentía un nudo en el estómago cada vez que hablaba en público. Pero Tiffany insistió: no vas como empresaria, vas como tú misma, y eso es más que suficiente. Al llegar al auditorio, vio sillas sencillas, gente común, madres con niños en brazos, cuidadoras uniformadas, algunas señoras con pañuelos en la cabeza. Se sintió en casa. Tomó el micrófono con las manos algo temblorosas y empezó sin rodeos. Me llamo Cristina. Soy madre soltera. Soy camarera. Y hoy también soy dueña de una empresa. Pero, durante mucho tiempo, creí que no era nada. La sinceridad rompió la tensión de la sala. Cristina habló casi una hora. Contó su trayectoria, las humillaciones, la soledad, la lucha por el respeto y el día en que todo cambió. No el día de la fiesta, sino el día en que decidió que ya no necesitaba la validación de nadie para sentirse completa. Habló del amor incondicional por su hijo, del apoyo recibido de donde menos lo esperaba y de la elección de no reproducir la violencia que sufrió. Al terminar, la audiencia guardó silencio. Entonces, una mujer se levantó y dijo: «Me diste esperanza». Otras aplaudieron. Y allí, de pie, entre esas mujeres que cargan el mundo a cuestas sin alarde, Cristina se sintió parte de algo mayor. No una excepción, sino un ejemplo posible. Después de la charla, Ryan la esperaba afuera con una flor en la mano y una sonrisa orgullosa. «Lo hiciste genial, mamá», dijo, abrazándola. Tiffany tomó una foto de las dos, sin que lo notaran. Más tarde, Cristina la vería enmarcada en la pared de la sede de la empresa con una leyenda escrita a mano por Tiffany: «Esta es la fuerza que cambia el mundo». Cristina miraba esa imagen como quien revive una película entera en un solo fotograma. La joven que un día fue llamada empleada con hijo incluido, ahora era la voz de otras mujeres invisibilizadas, la mano tendida que ella misma tanto necesitó. Sabía que todavía tendría días difíciles. Aún enfrentaría burocracia, cuentas apretadas, noches en vela, pero había algo en ella que nunca se perdería: la certeza de que su historia importaba, y más que eso, que ella se había convertido en la autora de su propia narrativa, sin moldes, sin maquillaje, sin necesitar encajar en el ideal de nadie, con verdad, con dignidad, con raíces profundas y nuevas ramas floreciendo, cada una a su manera, pero todas apuntando en la misma dirección, la de un renacer real. En el cumpleaños número 11 de Ryan, Cristina preparó algo especial. En lugar de una fiesta tradicional, los dos hicieron una doble visita. Primero al sepulcro de Peter, el abuelo que Ryan ahora conocía más por historias y cartas que por recuerdos propios. Luego, caminaron juntos hasta la tumba de Helen Brown. El sol era suave, el cielo despejado, y llevaban flores sencillas, margaritas blancas, las favoritas del abuelo, y lavandas que Helen decía que calmaban el alma. Frente a las lápidas, Ryan leyó en voz alta una carta que había escrito en la escuela como ejercicio de gratitud. «Gracias por creer en mi madre cuando nadie más lo hacía. Prometo que creceré cuidando a la gente también, igual que ella». Cristina permaneció inmóvil, conteniendo las lágrimas. Sintió en ese instante que ya no tenía nada más que demostrar. Todo lo que había que decir estaba allí, en palabras de niño, en gestos de respeto, en raíces profundas que ahora florecían hacia nuevos horizontes. Mientras regresaban al coche, Ryan tomó la mano de su madre y dijo: «¿Crees que el abuelo y la señora Helen están viendo todo esto?» Cristina sonrió con ternura. «Creo que sí, y que están muy orgullosos». Y en ese momento tuvo plena conciencia de que su recorrido, marcado por dolores profundos, silencios largos y reconstrucciones lentas, se había transformado en algo más grande que la mera supervivencia. Era legado,
Era fuerza transmitida. Era una nueva manera de existir en el mundo, ya no al margen, sino como referencia. Cristina no había triunfado para silenciar a sus agresores, sino para mostrar a otras mujeres que el mundo no se acaba cuando todo parece desmoronarse, que hay vida después del rechazo, después del abandono, después de la vergüenza, una vida edificada con afecto genuino, dignidad silenciosa y coraje cotidiano. No buscaba trofeos ni titulares. Quería continuidad. Quería ver a otras Cristinas descubrir sus voces. Quería que Ryan creciera en un mundo donde el valor de alguien no se midiera por título, apellido o apariencia, sino por la manera en que mira a los demás a los ojos, por cómo tiende la mano, por cómo se construye junto. Al subirse al coche, Ryan puso la radio y empezó a cantar en voz baja. Cristina lo acompañó, riendo, y allí, entre una canción sencilla y una carretera vacía, sintió lo que durante tanto tiempo creyó no merecer: paz. No la paz de quien olvida lo que sufrió, sino la de quien supo transformar el dolor en semilla. Y al mirar por el espejo retrovisor y ver a su hijo sonreír en el asiento trasero, tuvo la certeza de que la vida que había construido, con todas sus cicatrices y aprendizajes, era el mayor símbolo de su victoria.